Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Max Mojica. Él es uno de esos Quijotes por la transparencia y vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar del cáncer que se está carcomiendo no solo la sociedad salvadoreña, sino que es una enfermedad bastante común, como lo podemos ver en lo que está sucediendo en Guatemala, en Honduras y más allá de las fronteras regionales, ¿verdad? Así que, bienvenido, Max. Gracias, Alfredo. Bueno, siempre es un gusto estar en tu programa. Creo que de los pocos canales realmente abiertos donde hay libertad de expresión, donde tenemos nosotros la capacidad, pues como sociedad civil, de venir a expresar, digamos, el pensamiento que es necesario aclararlo esta mañana, Alfredo, que no es un pensamiento, digamos, propio, mío, sino que yo creo que es un sentir ciudadano que ni siquiera podría yo decir que es un sentir de El Salvador, sino que lo estamos viendo, por ejemplo, en lo que está sucediendo en Ecuador. Miles y miles de personas espontáneamente salen a la calle a protestar contra el presidente Correa, a protestar por algo que curiosamente pareciera ser que es algo común en toda Latinoamérica, que es anticorrupción y una petición de que se detenga la excesiva sangría del gasto público. ¿Por qué? Porque el gasto público, ¿qué es lo que hace? Nos hace meter una presión fiscal, ¿verdad? Es decir, que se traduce en muchos de los casos en aumentar impuestos, y por supuesto que un excesivo gasto público se coquetea con la idea de la corrupción. Ahora, esta semana hubo un evento muy interesante. Yo desafortunadamente no pude ir, pero lo dio el doctor Lobo, Eduardo Lobo, neurocirujano, sí. Me gustaría que nos explicaras de qué se trató ese evento, porque a mí me llamó muchísimo la atención. Correcto, el evento ocurrió el día jueves. Este evento lo que hace es exponer, siempre como movimiento ciudadano, a título personal de parte del doctor Lobo, exponer una idea de lo que es el concepto que ha venido siendo acuñado por ejemplo, el presidente Pepe Mujica en Uruguay, por ejemplo, con personajes como el Papa Francisco, que es el tema de la gran corrupción. La gran corrupción es una expresión, es un concepto, realmente no se refiere a un gobierno en específico, sino que es un concepto que se refiere a cuando un gobierno está plagado de corrupción y se diferencia de eso, toma distancia de lo que es la corrupción simple. ¿Cómo se explica esto? Cuando existe la corrupción simple, que es lo que pues, conocemos en Latinoamérica o que se conoce que un funcionario específico acepta sobornos o acepta inclinar la balanza de su desempeño para beneficiar cierto sector de la población o cierta persona, entonces esta persona es perseguida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un corrupto. Se extirpa a esta persona del sistema, entonces el sistema todavía tiene unas defensas inmunológicas, digamos, para sacar a esta persona y el sistema sigue funcionando. Corrupción hay en todos los gobiernos, pero estamos hablando, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos. Puede existir un juez que sea corrupto, puede existir un funcionario que sea corrupto, se le extirpa y él funciona y el sistema continúa funcionando. El concepto de la gran corrupción es cuando el sistema está totalmente plagado de la corrupción. Y hay metástasis. Y hay metástasis. Si el funcionario es corrupto, es la célula cancerígena que se extirpa y el cuerpo sigue sano. Cuando el sistema está corrompido es la metástasis, es decir, no puedes tú extirpar todo el cuerpo. Entonces lo que tenés que hacer es transformar el cuerpo. La gran corrupción se visualiza como los comensales en una mesa, donde los comensales son los corruptos, pero el sistema es la mesa. Entonces cuando tú quitas los comensales, o sea, los sustituyes por otros, lamentablemente como la mesa es la corrupta, el sistema es el corrupto, al final de cuentas estos comensales nuevos van a quedar contaminados por la gran corrupción y no les queda más que ser corruptos. Entonces, lo que está persiguiendo este movimiento, y es importante que lo conozcan los ciudadanos, es el hecho de que empecemos a hacer un llamado a la transparencia. Ahora bien, Alfredo, los salvadoreños estuviésemos esperando un movimiento ciudadano que le exija a los gobernantes transparencia. Pero lo curioso de este movimiento
es que es un movimiento de abajo para arriba, es decir, transparentémonos todos, ¿verdad? ¿Para efectos de qué? De que el gobierno eventualmente siente esa presión ciudadana, de somos nosotros primero los llamados a la transparencia, para eventualmente poderle pedir al gobierno que sea transparente. ¿De dónde parte este concepto? De un concepto muy simple. Sin corruptores no habrían corruptos, ¿verdad? ¿Quiénes son los corruptores? La sociedad civil. Entonces, es un llamado a la sociedad civil para que cambiemos esa manera de pensar, para que podamos decir, miren, nosotros estamos dispuestos a ser transparentes. Eso pasa por, respetemos las normas de tránsito, respetemos pago de impuestos, respetemos las normas. Entonces, las empresas, las normas, por ejemplo, las normas laborales, las empresas son llamadas a este movimiento, el ciudadano de a pie llamado a este movimiento, para que eventualmente todos nosotros hagamos esa presión para el Estado y hagamos el cambio de la gran corrupción. Fíjate que a mí me gusta eso de hacerlo de abajo para arriba, porque yo a veces siento que este tema de la corrupción es como un círculo vicioso, o sea, y las estructuras no solo permiten la corrupción, sino que hasta la fomentan. O sea, cuando tú ves la corrupción a alto nivel, tú ves el despilfarro de dinero, la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿y yo pagando impuestos? Correcto. Entonces, como que se carcome toda la institucionalidad. No solo la institucionalidad, sino que la espiritualidad de la persona, porque una persona puede ser honesta, pero no quiere ser tonto. Claro. Entonces, entras en una disyuntiva bastante difícil de controlar, que en realidad termina desembocando en ese círculo vicioso que te digo. Sí, lo que sucede, Alfredo, es que cuando nosotros estamos inmersos en un sistema de la gran corrupción, el ser humano no tiene freno. Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, si todo el mundo aquí es corrupto, y de nuevo, no estoy hablando necesariamente solo de las estructuras del gobierno, o sea, estamos hablando de un sistema de corrupción. O sea, si tú estás compitiendo en el libre mercado, tú estás compitiendo, por ejemplo, en una licitación pública, y tú sabes que yo voy a amañar mis resultados, o que voy a tratar de buscar alguna entrada para efectos de ganar la licitación, lo más probable es que tú vas a hacer lo mismo. Entonces, ese cáncer se va corriendo en la sociedad y decimos, si yo vengo, ¿y por qué voy a ser yo el único honesto? ¿Verdad? El único baboso. Y tú ves el tema, por ejemplo, de que aquí en El Salvador tenemos de cada 100 homicidios, ojo con esto, 95 quedan impunes. Eso significa de que yo no tengo ningún freno para no matar. ¿Por qué? Porque probablemente, si yo tomo la decisión de matar, quedaré dentro de los 95 que no van a ser perseguidos. Y los 5 que quedan no es que van a ser condenados. Los 5 que quedan simplemente van a ser enjuiciados. Y entonces, hace 3 días, salió una noticia en el periódico donde aparecía de que al asesino de policías, una persona perteneciente a las maras, asesinó a un policía, le metió 5 disparos, ¿verdad? Y negoció para efectos de que únicamente lo condenaran a 1 año y medio de prisión. Entonces, eso es la sensación que le puede dar a la nación. ¿Qué sensación le da a la nación? Bueno, aquí podemos, es la selva, ¿verdad? Aquí podemos hacer lo que queremos. Y ese es el llamado precisamente, que necesitamos restaurar la institucionalidad, no las leyes, y leyes tenemos un montón. Aquí no estamos abogando por cambio de leyes, no estamos abogando porque hayan otras leyes, que hayan mejores leyes. Leyes hay, y las leyes en gran medida son buenas. Entonces lo que tenemos que hacer es un cambio de actitud. Tenemos que fortalecer el concepto de instituciones fuertes. No estamos hablando tampoco de tiranías y gobierno fuerte, sino que instituciones fuertes donde podamos nosotros conocer que la ley está y la ley está para cumplirse. Ahora, hablando de instituciones, a mí me llama muchísimo la atención ese choque de poderes que hay, que eso es destructivo a la institucionalidad. O sea, cuando tú ves un presidente de la República condenando y acusando a la Sala de lo Constitucional,
tú te preguntas, bueno, ¿y quién es el encargado de hacer respetar el Estado de Derecho? O sea, si el máximo dirigente del país protesta y acusa cuando las cosas no van a su deseo o lo que él quiere, entonces tú te pones a pensar, bueno, ¿y en manos de quién estamos? O sea... Esto amerita muchos comentarios. El primero es de que nosotros en El Salvador, y igual pues que mayoritariamente en Latinoamérica, no vivimos sistemas republicanos como se entiende en la doctrina, es decir, un balance de poderes. Si tú te recuerdas, y debes de ver la historia, por lo menos los últimos 100 años en El Salvador, nosotros hemos vivido sistemas presidencialistas. Eso significa de que el presidente, lo voy a decir en una expresión, es el mero hombre, es el hombre con quien tenés que hablar, es la persona que decide, es la persona que los demás poderes típicamente se le han sometido, ¿verdad? Entonces, acordate la época de Duarte, que era el presidente Duarte, con su plancha verde. Entonces, prácticamente... Pues, la planadora verde. Entonces, en aquella época, lo que decía el presidente Duarte se hacía. ¿Verdad? No habían discusiones, no habían análisis, no habían contrapesos. Lo que él decía es lo que salía de resultado de parte de la Asamblea. Eso nos ha llevado a tener un fenómeno nuevo, que es una sala de lo constitucional independiente. Y ojo, el poder, porque uno de los tweets que mandé, uno de los comentarios que me hicieron es que la sala de lo constitucional no es el órgano legislativo, es decir, la sala de lo constitucional no es un órgano del Estado, es parte del órgano legislativo. Del órgano judicial. Del órgano judicial, perdón. Entonces el tema es de que la sala de lo constitucional se ha convertido en un baluarte, en la última defensa, en la última trinchera, pero esta sala de lo constitucional, en otras palabras, las 4 personas que están ahorita, pues que se le ha llamado los 4 magníficos, los 4 fantásticos, por el hecho de que ellos han tomado ese rol que prácticamente en El Salvador ha sido inexistente. Se ha conocido pues en todos los gobiernos de arena que se presentaban recursos de inconstitucionalidad, amparos, y cuando eran temas delicados, eran temas sensibles para el presidente, simplemente se engavetaban. Bueno, yo fui víctima de eso, o sea, yo fui... Bueno, yo soy el único ministro en la historia de este país que ha tenido un recurso de inconstitucionalidad presentado contra su propio gobierno, o sea, con la retención del café, que yo consideraba que era una violación a mis derechos de propiedad y mis derechos al libre comercio. Correcto. Además de, en mi opinión, ser dañino para la misma industria del café, como el tiempo se encargó de darme la razón. Pero lo engavetaron. Pero probablemente hubo alguna razón, me refiero desde la perspectiva de orden de Casa Presidencial, de que tu caso se fuera... Es que, mira, yo creo que hay que hablar claro, o sea, Alfredo Cristiani era beneficiador exportador, dueño de banco, dueño de distribuidores de fertilizantes. Claro, él estaba ordeñando la industria. A él probablemente le convenía que los caficultores no vendiéramos ese último 20%, que probablemente era con el que íbamos a terminar de pagar nuestros créditos, pero él seguía feliz ordeñando. Entonces, ahí es donde tú te preguntas, bueno, el Estado está al servicio de... Y después vamos a hablar de partidos, porque mucho tiene que ver la partidocracia. Sí, entonces, el tema es que, como pues un ejemplo que tú acabas de citar, en El Salvador hemos vivido siempre un sistema presidencialista donde el presidente da las órdenes. Y la sala constitucional ha venido siendo la excepción. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí ahorita? El presidente necesita 900 millones de dólares, se ha mencionado para el combate a la delincuencia, de los cuales tenemos que aclarar de que los 900 millones de dólares no van dirigidos en 100% al combate a la delincuencia, es un porcentaje. Algunos citan algo tan bajo como 100 millones, otros mencionan una cantidad de 400 millones. El resto va para salud y educación. Entonces el tema es que viene la sala y opina, admite temporalmente, porque no es una resolución definitiva, de que ha habido una violación a los artículos 131, 143 y 148 de la Constitución. ¿Violación en qué sentido? Violación en que se sometió esto a votación, vino la abstención de Sandra Salgado, que no votó a favor, se abstuvo, y entonces no se lograron los famosos 56 votos. Ese voto de oro de Sandra quedó, hizo pues que no pasara al Pleno. Entonces lo que sucede es
que de acuerdo a la ley, el procedimiento legislativo tenía que esto irse a dormir por 6 meses, ¿verdad? Y volver a ser votado. Pero el asunto es que se vuelve a sacar 2 horas después, el suplente no de Sandra Salgado, sino de otro diputado, viene, se sienta en su silla y vota. Y con eso se logran los 56 votos. Entonces, de acuerdo al ciudadano que presentó la denuncia, porque esto no fue, también hay que aclarar que esto no fue un deseo, digamos, suyo propio de la sala, que se inventó el caso, ¿no? Sino que recibió una denuncia ciudadana, una demanda ciudadana. Entonces, este ciudadano presenta sus argumentos, que son válidos, ¿verdad? La sala lo admite y decreta algo que técnicamente se conoce como la suspensión temporal de los efectos prácticos del acto reclamado. Entonces viene la sala y detiene. Todavía no hay resolución final. En un mundo de las posibilidades podría ser que la sala diga, mire, ¿sabe qué? No procede la demanda, pues, y el préstamo está bien. El tema es que ahorita está en hold y venimos a notar lo que tú hiciste el comentario. Nos preocupa el hecho de que no se respete el balance de poderes. La sala puede estar bien, o sea, puede estar razonando bien, e incluso, por qué no decirlo, puede estar razonando mal. Pero al final del día es un órgano del Estado que está sirviendo de fiscalizador, está auditando a otro órgano del Estado. Esa es exactamente la forma de funcionar el balance de poderes republicano, ¿verdad? A mí puede ser que yo no esté de acuerdo con la resolución de la sala, pero no voy a desarrollar una campaña mediática con fondos de los impuestos que todos pagamos para que un órgano del Estado, que se llama órgano ejecutivo, ataque a otro órgano del Estado. Entonces, nosotros los salvadoreños tenemos que estar preocupados por la legitimidad de las instituciones. El presidente es perfectamente libre de decir, yo no estoy de acuerdo con la resolución de la sala, lo puede decir, pero el hecho que un órgano se pelee con otro y se ataque y se le señale, y se le ha dicho algunas cosas que a mi criterio son fuera de contexto, como por ejemplo, gracias a los 4 magistrados de la sala va a subir la impunidad o va a aumentar la criminalidad, son declaraciones que de suyo son demasiado delicadas, ¿verdad? No, y hasta peligrosas, ¿verdad? Porque sabemos en el ambiente que vivimos. Y tú hablaste de legitimidad, Max. Me gustaría que en el próximo segmento hablemos de cómo esta corrupción está afectando nuestra democracia en el sistema electoral. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Max, la Sala de lo Constitucional jugó un papel vital en el recuento de los votos en las elecciones legislativas. Ahora, también lo pudo haber jugado en la elección presidencial. Y yo te digo, yo no soy abogado ni pretendo serlo, pero para mí los dos casos fueron bastante similares. O sea, ¿por qué falló de una manera y después falló de otra manera? Pero lo que más me llama la atención es que si en estas elecciones legislativas solo abrieron las urnas de San Salvador, salieron 22,000 votos no contabilizados. Y en las elecciones presidenciales se ganaron por 6,000 votos. Eso a mí me deja mucho en qué pensar, claro, especialmente en la legitimidad de este gobierno, porque no podemos hablar de ilegalidad, porque pues la Sala de lo Constitucional falló y pues tenemos que acatarlo, pero sí podemos cuestionar la legitimidad de este gobierno. Sí, la verdad es que al salvadoreño promedio le han surgido dudas acerca de los resultados de las elecciones y sobre todo pues de la forma en que el Tribunal Supremo Electoral ha ido evolucionando, y por qué no decirlo tal vez, que ha ido involucionando. Es decir, en vez de ir mejorando y tecnificándose y encontrando mejores grados de transparencia, es al revés, vamos en un grado de cerrazón, de enconchamiento, de
de ser menos transparentes frente al electorado, y el electorado lo merece. ¿Por qué el electorado lo merece? Porque es la sagrada voluntad del pueblo, todo con mayúsculas, lo que hace que la democracia realmente nazca, viva y respire, ¿no? Entonces el asunto es que el Tribunal Supremo Electoral debe buscar por todos los medios que esta sagrada voluntad popular se respete. Y eso es una de las situaciones que hemos visto de las últimas elecciones, en las cuales han sido altamente cuestionadas. Cuestionadas por mera capacidad, cuestionadas por situaciones técnicas, cuestionadas por falta de presupuesto. Y cuestionadas por parcialidad también. Correcto, y sobre todo recordemos de que hubo una necia discusión donde se perdió tiempo vital, en el cual estábamos, bueno, no estábamos, porque realmente nosotros ni decíamos nada, de la sociedad civil no se le escucha, pero se estaba discutiendo los órganos del Estado sobre si iban o no iban a proceder y de qué forma iba a proceder el voto por rostro, ¿verdad? Entonces, el punto acá, Alfredo, es que nos preocupa de que esta involución siga esa ruta, porque ¿qué va a pasar entonces para elecciones legislativas del 2018? ¿Y qué va a pasar para la elección presidencial del 2019? Y los magistrados de la Corte Suprema. Lo que pasa es que los magistrados de la Corte vienen derivados de la Asamblea. De esto, ¿no? pero es que todo esto conlleva a la sistemática destrucción de la institucionalidad. Y ese es el problema, porque lo que pasa es que eso es, como tú tocaste al inicio del programa, parte de los síntomas de esta gran corrupción. Grupos de poder aferrándose al poder. Y yo quiero ser enfático, no estamos hablando del FMLN, no estamos hablando de que este es el culpable, estamos hablando de que en El Salvador no hemos logrado, es el sistema, no hemos logrado trascender a la democracia y permitir un juego limpio, donde tú ganaste hoy, te respeto, yo gané mañana, tú me respetas, y así seguimos, yo te señalo tus errores, tú señalas los míos, y los aceptamos con madurez. El problema de aquí es que mundialmente, pues la democracia, el tema político es un péndulo, pasamos de derecha a izquierda y regresamos. Y cada quien tiene sus políticas, pero por ejemplo en Estados Unidos la gente no migra de forma masiva cuando gana el Partido Demócrata. Simplemente otra visión diferente, pero el país se mantiene y tiene una ruta. La gente no se siente apabullada cuando vuelve a ganar el Partido Republicano. Entonces en El Salvador sí. En El Salvador, cuando gana el partido, que no tenemos preferencia electoral, nos sentimos apabullados. Y entonces lo que sucede es que si tú notas, los últimos 100 años de El Salvador hemos estado teniendo guerras recurrentes. ¿Por qué? Porque es la única forma, en un momento determinado, de querer cambiar una circunstancia hecha. ¿Pero para qué la cambiamos? ¿Para mejorar? Pues no, tenemos 23 años de la firma de los acuerdos de paz y estamos en una situación como en los 80s. Quizá peor. Estamos, para que tengas una idea, el día más cruel, el día más lleno de sangre de hermanos salvadoreños, que se recuerda en los 80s, tuvieron 700 muertos en un solo día. En mayo de este año, no estaba hablando en mayo de 1989, no estoy hablando en mayo de 1982, en mayo de este 2015, nosotros los salvadoreños hemos sufrido la sangría de 654 muertos de hermanos salvadoreños. En el mes. Estamos a escasos números de seres humanos fallecidos para llegar a la época cruel de la guerra. Entonces, ahora, corrijamos, porque tú dijiste que habían habido 700 muertos en el día. Al día. Perdón, en el mes. En el mes. Sí, estamos hablando de mes y mes. Sí, mes y mes. Un mes de la guerra, el más cruel, y el mes de mayo de 2015, ¿verdad? Correcto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en El Salvador? Tenemos una guerra indígena en 1932. Corrección, no es indígena, porque indígena quiere decir, en mi opinión, racial. Y ese era un levantamiento comunista a donde se instrumentalizó a los indígenas. Pero quiero... quería hacer esa corrección. Pero quiero que tú veas lo convulso de la historia. Claro, entonces se repite. Tenemos 1932, ¿verdad? Un evento que al final del día uno no se levanta de gratis. O sea, yo no voy a agarrar las armas para que me maten solo porque hoy no me levanté, porque me levanté con ganas de agarrar un arma. O sea, yo voy a levantarme porque uno tiene la percepción de que no hay forma de cambiar el sistema. En 1932 ocurrió y fue sometido, se superó. Sofocado. Luego viene 1979,
y vuelve a ocurrir. Entonces, el asunto es que las revoluciones sangrientas en El Salvador únicamente han servido para cambiar el poder de unas personas para entregárselo a otras, sin que se perciban y que sin que se hagan cambios reales. Y eso es lo que la sociedad civil está pidiendo hoy. Lo que la sociedad civil está pidiendo hoy es, señores, no queremos llegar otra vez a otra guerra. No queremos que en el 2030 nosotros estemos otra vez tomando armas. O sea, lo que nosotros queremos es hacer una transición de la sociedad civil para que podamos realmente vivir en una democracia con instituciones fuertes. O sea, no podemos en Latinoamérica estar marchando cada 5 años. Ahora, fíjate que yo creo que la situación se está complicando, Max, porque el alzamiento comunista del 32 fue un alzamiento ideológico, con algunos elementos sociales, ¿verdad? Y económicos. El alzamiento del 79 tenía casi que las mismas características, un poquito más evolucionadas y más sofisticadas. Pero lo que se está gestando ahorita, tenés que meterle el crimen organizado, tenés que meterle la descomposición social. O sea, ya no es los pobres contra los ricos, sino que ya es los pícaros contra los buenos. Y que principalmente las víctimas son los pobres. O sea que esto es más cruel. Y siempre ha sido de que el pobre es el que termina pagando el pato. Correcto. Pero ahora no solo va a pagar el pato, está siendo objetivo. Claro. Porque si tú ves a nivel empresarial, es el pequeño empresario el que más sufre. Claro. Las extorsiones. Es el pequeño empresario, el pobre, el empleado, el que viaja en bus, el microempresario, el usuario del transporte público, y son personas que se ven en la cruel necesidad de dejar su país. Y te digo la cruel necesidad porque los migrantes ilegales no crean que andan en Disney y andan felices en los centros comerciales de Estados Unidos. Vivir como inmigrante ilegal es complejo, es duro, ¿eh? Entonces, nos vemos obligados a hacerlo. Ha habido una muestra de ello que es la inmigración infantil. Antes del 2009, migraban más o menos como 1.200 niños en El Salvador. Niños, me refiero, que se arriesgaban a esa migración ilegal de la ruta larga, pasando por México, los desiertos y llegar a Estados Unidos. A partir más o menos del 2012, la migración infantil subió como a 14,000 niños, ¿verdad? Eso es una muestra, y yo siempre lo cito, de la desesperación. ¿Por qué? Porque tú eres padre, yo soy padre, me imagino que muchos televidentes son padres. Imagínate qué desesperado tenés que estar tú de la situación económica de El Salvador para mandar a tu hijo solo. A tu hijo, hombre. Y que pase el desierto, y que pase por las mafias que tal vez hay en Guatemala y México, y las mafias pues que se encargan de esto, ¿no? Entonces tiene que haber una real desesperación. Ahora, ¿por qué están desesperados? Porque los padres pueden decir, bueno, prefiero que mi hijo se vaya por tomar esos riesgos para Estados Unidos a que caiga en las garras de las maras. El tema es que nosotros estamos ahorita viviendo prácticamente una nueva guerra, ¿verdad? Claro, no se dice de esa forma, se matiza, se percibe pues que es como un componente criminal, pero la realidad es que los muertos ahí están, y estamos viviendo en un nivel de inseguridad quizás todavía más grave del que vivíamos en los 80s. ¿Qué es lo que entonces nosotros queremos hacer? ¿Qué es lo que nosotros esperamos hacer? Que nos pongamos de acuerdo. Si es que ese diálogo interpartidario, Arena, FMLN, sociedad civil, gobierno, partidos minoritarios, partidos grandes, tenemos que tener un curso de acción donde todos miremos al mismo lado. ¿Y cuál es ese lado? El progreso de El Salvador, la mejora de El Salvador, la seguridad del salvadoreño, la mejora en términos económicos de hacernos hábiles todos unidos para traer más inversión, inversión interna e inversión internacional. Ahora, ¿a dónde viene la corrupción en esto? En el círculo vicioso que ahuyenta la inversión, que ahuyenta la formación de capitales, que ahuyenta la formación de oportunidades y que desemboca en una desesperanza social. Correcto. Porque eso es lo que está sucediendo, una desesperanza social. Entonces, veamos qué vino primero, el huevo o la gallina. O sea, mi opinión personal, y me gustaría tu opinión, es que este es un problema estructural. Sí, eso es, por eso saqué yo el comentario tan
de alguna forma conflictivo, tan complejo del lanzamiento del 32, porque si bien es cierto reviste caracteres ideológicos, tú lo has señalado bien, pero no se puede olvidar que tiene también un carácter social. Claro, por el carácter social de la exclusión. Pero no racial. No racial, pero el carácter social de la exclusión, el carácter social de la desesperanza, ¿verdad? De la falta de oportunidades. Entonces el asunto es de que nosotros en El Salvador estamos siguiendo ciclos que nos hacen seguir precisamente las gentes, los privilegiados que acceden al poder, ¿verdad? Porque eventualmente yo quiero mantener el status quo, no lo quiero mover, porque ahora sí estoy aquí sentado, ¿verdad? Antes que no estaba sentado, pues yo estuve tan dispuesto de cambiar las cosas que hasta llegué a las armas, ¿verdad? Pero eventualmente yo vengo y digo, bueno, ya me senté en esta silla, que cómodo está. No quiero que las cosas cambien. Entonces lo único que estamos cambiando es el color de quien nos gobierna, pues no estamos cambiando la esencia. Y de nuevo, esto es un tema de todos los partidos políticos. ¿Por qué de todos los partidos políticos? Porque en nuestra incipiente democracia hemos tenido 3 colores. El verde, del PSD en los 80s, el tricolor de Arena por los 20 años a partir del 92 y últimamente pues el rojo del FMLN. Todos han tenido en sus manos grandes oportunidades de cambiar a El Salvador y no lo han hecho. ¿Qué estamos pidiendo entonces? ¿Un nuevo partido político? No queremos más de lo mismo. Lo que la sociedad civil está pidiendo es que nos pongamos todos de acuerdo, que todos digamos tenemos que caminar hacia el mismo lado, hacer un acto de contrición, es decir, nos hemos equivocado, es hora de cambiar las cosas y es hora incluso de renovarnos, de escuchar a la sociedad civil, porque yo lo he dicho en muchos de mis artículos, no somos enemigos, o sea, la sociedad civil, el empresariado, la ANEP, no somos enemigos y todos queremos lo mismo. El problema que se da, Alfredo, es de que nosotros venimos y decimos, mira, ahí está Max Mojica en la televisión, hombre, pero este es de derecha. Y ponen... Te descalifican. Cambian el canal y ponen los muñequitos. Pero es que lo que sucede es que no tenés que calificar al mensajero, tenés que calificar al mensaje, ¿verdad? O sea, nosotros estamos haciendo un llamado razonable. Mire, el jueves pasado estuve en una entrevista en la 102.9 y uno de los tweets que mandó una persona es precisamente ese. Este abogado es abogado del gran capital, es ¿cómo se llama? De la derecha, vendido, es esto. Pero yo digo, si estoy dando yo mi razonamiento, el razonamiento se combate con un razonamiento contrario. No es descalificando al mensajero como descalificas el mensaje. Yo creo que al final del día el mensaje de la sociedad civil es atendible. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo esto. Tal vez si lo enfocan bien. Estamos pidiendo transparencia. Y este es un movimiento ciudadano que estamos pidiéndole a los televidentes, a quien quiera, que se suma, que lo haga propio. Lo que queremos es hacernos transparentes, ¿verdad? O sea, hacer que el Estado luche por el hecho de unirse a este esfuerzo de transparencia. Entonces, se puede ver, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en el próximo segmento quisiera que analizáramos, Max, lo que yo considero el cáncer, aparte de la corrupción, que es quizás el resultado, pero la génesis de esa corrupción, que es la partidocracia. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Max, la partidocracia aquí en El Salvador se ha vuelto tan perversa
que, como tú muy bien dices, ha logrado borrar las barreras ideológicas. Como dice mi buen amigo Dagoberto Gutiérrez, aquí estamos hablando de los dos principales partidos de derechas. Él lo califica así, y yo creo que no deja de tener razón. O sea, el FMLN, la dirigencia del FMLN, ha demostrado que está en el negocio de la política, tal como lo estuvo la dirigencia de Arena en el poder. Entonces es cambiar de color nada más, pero pasás a lo mismo. ¿Cuál es tu diagnóstico para poder cambiar esta situación del poder casi ilimitado de la partidocracia? Sí, mira, realmente es una pregunta compleja, habida cuenta que en El Salvador hemos venido siendo, digamos, el ejercicio de la vocación política de una persona no se puede hacer de forma independiente, sino que se tiene que hacer por medio de partidos, lo cual en sí, Alfredo, a mí no me molesta, y no me molesta por lo siguiente: un partido rubrica tus ideales, tu ideario. Si nosotros nos vamos al ideario político del FMLN, al ideario político de Arena, yo no sé si Gana tendrá ideario político, pero supongamos, y yo me involucro en un partido, inmediatamente estoy rubricando mi ideario político. Por eso a mí me llena de muchos cuestionamientos cuando hay personas, candidatos, que no usan los colores del partido, que no rubrican su pertenencia a un instituto político, porque más pareciera que lo están ocupando como cuando yo me subo a un bus únicamente para llevarme de un lado a otro. Entonces, cuando yo rubrico mi pertenencia a un partido, yo perfectamente le puedo decir a la población: voten por mí porque esto es lo que yo creo. Y vienen luego los matices de mis propuestas. El problema de la partidocracia en El Salvador no es eso, lo que yo acabo de decir, porque es lo natural, es lo que ha existido en todo el mundo. El problema de la partidocracia es quién se ha tomado los partidos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros venimos y hacemos de nuevo un análisis, de decir, bueno, lo que sucede es que los partidos deben de estar luchando en un canal de 3 vías, que es luchando por la transparencia, luchando por el surgimiento de líderes, ¿verdad? Y luchando por la renovación. Entonces, ¿por qué? Porque si el partido político es propiedad del pueblo, es propiedad de sus votantes, es propiedad de sus bases. Entonces el asunto es que el partido debe estar en constante renovación. Así como vemos, cuando un agua está estancada, no circula, pues el agua se acaba pudriendo. Entonces, cuando venimos nosotros y permitimos que los partidos sean tomados por personas que se enquistan en el poder para beneficios personales o para beneficios de grupos, entonces el asunto es que cuando estas personas llegan al poder, hacen lo que naturalmente han sido diseñadas para hacer, es decir, hacen lo que naturalmente han sido puestas ahí para que hagan. Entonces, ¿qué hacen? Generar más corrupción, beneficiar a mi padrino, beneficiar a mi patrón, beneficiar a la persona que está detrás de mí, ¿no? Entonces, lo que la sociedad civil está esperando, no solo en el FMLN, sino también quizás en Arena, que ahorita está en oposición, es que se abra. Arena creo que ahorita tiene una muy buena oportunidad. Estamos hablando de que faltan 3 años para la nueva elección de diputados y alcaldes. Entonces tiene una oportunidad de oro, de renovarse. Quizás la única que le va quedando, de renovarse. Si no, no sé realmente en qué vamos a acabar. De renovarse, como yo dije en una ocasión, de renovarse no solo personalmente, sino que mentalmente, claro, moralmente. Claro. O sea, yo te decía un día de estos, Max, que yo me siento traicionado porque nos ofrecieron la democracia y nos dieron la partidocracia. Nos ofrecieron el mercado y nos dieron el mercantilismo. Nos ofrecieron una sociedad de oportunidades y nos han dado una sociedad de privilegios mal habidos, negociados. Entonces, los partidos políticos, a través de la partidocracia, están en el negocio de vender privilegios que generalmente terminan afectando a la población. Lo que sucede es que de nuevo regresamos al concepto de la gran corrupción, al tema sistémico, ¿verdad? Porque cuando salimos de la época de la administración tan
altamente cuestionada del PDC en los 80s, y entramos a la administración de Arena, después y tuvimos los acuerdos de paz. Yo me recuerdo la felicidad ciudadana, porque habíamos salido finalmente de una etapa oscura de El Salvador, de la aplanadora verde. De la aplanadora verde y todas las consecuencias, para entrar con un aire fresco, ¿no? Y entonces Arena tuvo esa oportunidad, esos 20 años, de darnos a El Salvador lo que estábamos esperando. Y el problema es que como el sistema ya estaba instalado, lo que hicimos fue, o lo que sucedió fue, recibir más de lo mismo, ¿verdad? Entonces tuvimos otro ciclo desperdiciado de 20 años en el poder, de un grupo de personas, muchos de ellos muy inteligentes, muy capaces, pero que no lograron fortalecer las instituciones de tal forma que en El Salvador hubiera salido de ese periodo de tiempo con una democracia fortalecida. El problema es que no solo eran capaces, sino que eran capaces de cualquier cosa. Y entramos a un ciclo del FMLN después de Arena, que a mí no me cabe duda, para mis hermanos salvadoreños que votaron por el FMLN, a mí no me cabe duda de que ustedes recibieron esa noticia, ganó el frente con una gran esperanza, una gran alegría, pero para desayunarnos, ¿qué? Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en este concepto de democracia? El profesor Sánchez Serén fue calificado en su primer año de gobierno por una encuesta con 1.8 más o menos de calificación. O sea, ni tirando todas las curvas que tiran a veces los profesores en las clases, logra ni siquiera pasarla, ¿verdad? O sea, creo que ha sido, en lo que yo he leído de historia, ha sido la calificación más baja que ha tenido un presidente. Entonces, el tema es de que de las predicciones, de las mediciones que habían habido antes de las elecciones, la gente, el 62% de las personas esperaban que el profesor tuviera un desempeño complicado, digamos. Y el 30% esperaba que estuviera bien. Entonces, cuando hace una nueva medición, ese 30% que esperaba que el profesor Sánchez Serén se desempeñara bien, ha bajado, ha descendido a la mitad de los que votaron por él. Es decir, probablemente el nivel de aprobación del profesor ande un 15% de su propio voto duro. Entonces, nos damos cuenta que la misma gente que votó por el frente, ahorita estamos en un proceso de desencanto. ¿Cuál es el peligro del desencanto? Que tú y yo, hermanos salvadoreños, digamos eventualmente en el 2019, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Para qué voy a votar? ¿Y quiénes son los grandes ganadores de ese desencanto? Personas como el presidente de Nicaragua, que necesita únicamente un 35% de los votos para perpetuarse en el poder. Entonces, el problema de que nosotros como salvadoreños percibamos que no importa por quién votemos, si a la larga lo mismo es un tiro de gracia para la democracia. Y ahí perdemos, señores, perdemos todos, porque el asunto es que todos estamos en el mismo barco, y si no, miremos Venezuela. O sea, todos los venezolanos están perdiendo. Yo no creo que un ministro del gobierno de Maduro diga qué feliz vivo. O sea, realmente todos pierden. Los ministros creo que viven muy bien y sus familias. Lo que sucede, si tú te recordás en los 80s, cuando teníamos tantas situaciones de restricciones y cosas por el estilo, tú tenías que tener un amigo que fuera militar, porque te acordás que existía la famosa cooperativa de la Fuerza Armada, ¿eh? Solo ahí vendían whisky, solo ahí vendían chocolates no, y para americanos. tener un teléfono. Por eso te digo, entonces, por mucho que tú llegues a tener capacidad económica, vives en un país que parece sacado de la selva, ¿verdad? Entonces, en Venezuela, yo tengo un pariente que vive en Venezuela y me cuenta historias reales, porque él lo vive, ¿no? No hay toallas sanitarias, no hay, papel higiénico, no hay leche. De hecho, tengo un cliente que acaba de ir a Venezuela y venía comentando que en un hotel 5 estrellas en Venezuela le dijeron, mire, lo podemos hospedar, les pedimos disculpas anticipadamente porque no hay papel higiénico en los baños. Entonces, el asunto es Pero le vendemos un periódico. Entonces, el asunto es que llegamos al punto de que no hay ninguna persona que escape en un país que está desmoronándose. En deterioro. Entonces, y eso nos pasa a todos.
Entonces el punto que quiero llegar, Alfredo, es que nosotros como sociedad civil no podemos descansar. Tenemos realmente que despertar, y despertar de forma pacífica, despertar de forma racional, y pedirle a nuestros mandatarios, pedirle a los partidos políticos que hagan una reflexión para efecto de definir el rumbo donde vamos, porque a todas luces vamos caminando al despeñadero y nos vamos todos, ¿verdad? Ahora, lo peligroso de esto es llegar al punto que tú ya dijiste, ¿verdad? A donde la gente dice, bueno, ¿y para qué voy a ir a votar? Eso ya no creer en la democracia, aunque en realidad no sea la democracia lo que tenemos, sino que es partidocracia.